De este lugar misterioso se dice que nadie podía escapar y que para mantener el orden se usaba la tortura psicológica, aunque causara daños mentales permanentes en su población. Aún así, si alguien intentaba fugarse, podría caer en una franja de agua llena de tiburones. Este lugar es la prisión abandonada de Port Arthur en Tasmania, y en el episodio de hoy de Lugares Misteriosos conoceremos su historia y enigmas. Port Arthur es un pueblo situado en la península de Tasmán, en la isla de Tasmania, Australia, y se encuentra aproximadamente a 60 kilómetros al sureste de Hobart, la capital del estado. El sitio histórico forma parte de los espacios de convictos australianos y es, junto con las demás propiedades, parte de lo que se denomina sitios australianos de presidios. Estos lugares son 11 construcciones realizadas por el Imperio Británico durante los siglos XVIII y XIX en las franjas costeras australianas. Después de la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, Gran Bretaña ya no podía enviar a sus convictos a este país, por lo que después de 1788, estos fueron transportados a las colonias australianas. Hombres y mujeres que fueron condenados por crímenes que parecen triviales hoy en día, como el robo de pequeños artículos o ganado, pero que ya tendrían por lo menos una condena anterior, fueron condenados a esta prisión porque la política de Gran Bretaña era tratar a estos reincidentes con dureza. Los convictos enviados a Port Arthur eran jóvenes pobres de zonas rurales o de los barrios bajos de las grandes ciudades. 1 de cada 5 era mujer, y si el sentenciado era un niño, se les enviaba junto a sus padres. Lamentablemente, pocos regresaban a casa. De todas las ocupaciones laboriosas que algunos condenados se vieron obligados a llevar a cabo durante su tiempo en la prisión de Port Arthur, la tala de madera era el castigo más fuerte, pero también la actividad más rentable. Desde los primeros días del asentamiento, grupos de convictos cortaron madera del bosque que lo rodeaba. El trabajo forzado de los convictos suministró un flujo constante de materiales de construcción para satisfacer las necesidades de las obras dentro y fuera de la península. Uno de los mayores problemas que enfrentaban las autoridades de Port Arthur era equilibrar la necesidad de castigar a los condenados por la necesidad de hacer de la estación una empresa rentable. Los convictos no podían simplemente pasar sus días azotados y pudriéndose en una celda, sino que debían ser reformados mediante una combinación de religión, educación y capacitación comercial. Pero el castigo físico no era el único. Esta penitenciaría tuvo una de las peores famas del mundo, ya que además de los trabajos forzados, se implantó una severa disciplina y un nuevo castigo: la tortura psicológica. Con el tiempo, los responsables de la prisión se dieron cuenta que los castigos psicológicos eran más efectivos que los físicos, ya que reeducaba a los prisioneros rebeldes mucho más rápido. A algunos prisioneros se les trasladaba a celdas diminutas privadas de luz, donde se les confinaba sin acceso a visitas y sin ningún estímulo durante temporadas tan largas como varios meses. Es más, los guardias se comunicaban con lenguaje de señas y usaban zapatos con suelas que no sonaban al contacto con el piso, con lo cual los prisioneros no escuchaban ni veían nada mientras estaban ahí. Es de esperarse que muchos tuvieran alucinaciones, paranoia, ansiedad, depresión, pesadillas, pérdida de peso y algunos incluso tuvieran tendencias suicidas. Se cuenta que los presos que llegaban a salir de este tipo de encarcelamiento tenían secuelas como enfermedades mentales de por vida. Durante la década de 1860, Port Arthur entró en lo que se conoce como su fase de bienestar. Este periodo vio la construcción del depósito de pobres en 1864 y el asilo entre 1864 y 1868, ya que el presidio tenía una población de prisioneros envejecida y cada vez más enferma. En el asilo de Port Arthur se les proporcionó a los pacientes afectados una atmósfera calmante, donde se les permitió hacer ejercicio y diversión leve. El trabajo, aunque limitado, consistía principalmente en cuidar los jardines o cortar leña. Después del cierre, el asilo sufrió graves daños en los incendios forestales de 1895 y durante algunos años pasó por varias encarnaciones como escuela, ayuntamiento y museo. Los últimos convictos abandonaron Port Arthur en 1877.
Casi de inmediato, el sitio pasó a llamarse Carnarvon y durante la década de 1880 se parcelaron las tierras y se pusieron a subasta. Algunas personas se establecieron en el sitio antiguo y sus alrededores. A pesar de los devastadores incendios en 1895 y 1897 que destruyeron muchos edificios antiguos, como la penitenciaría, la prisión separada y el hospital, los nuevos residentes estaban decididos a crear para sí mismos un municipio. Esto llevó a la creación de una nueva infraestructura y la comunidad obtuvo servicios tales como una oficina de correos, un club de cricket y un club de tenis sobre césped. El lugar histórico de Port Arthur contiene más de 30 edificios históricos, una extensa área de ruinas y de bellas praderas y jardines. A solo un breve trayecto en barco desde este lugar está la Isla de los Muertos y la prisión Point Pure Boys, ambas partes importantes de este lugar. El centro y el edificio más importante del sitio histórico de Port Arthur es la prisión. En sus inicios, los presos fueron alojados en chozas de madera sin trabajar. Más tarde, en la medida en que el número de presos aumentaba, el espacio que antes era del molino de harina y el granero se convirtieron en un penal de 4 plantas. Los 2 pisos más bajos estaban divididos en 136 celdas para prisioneros de mal carácter. Los 2 pisos más altos proveían espacio para 480 convictos con mejor comportamiento y dormían en literas. Una gran zona industrial cerca de la cárcel estaba dotada con talleres donde los convictos trabajaban y eran formados en una variedad de oficios como carpintería, zapatería, tornería y herrería. Hoy no queda vestigio alguno a la vista de esta zona. Si al principio los presos no eran obligados a trabajar, durante 15 años se llevaron a cabo diversos trabajos y uno de los más importantes se llevaba a cabo en el astillero. En este lugar se produjeron 16 barcos de gran cubierta y más de 150 botes pequeños gracias al trabajo forzado de más de 70 hombres. El recinto incluía una herrería, 2 aserraderos, 2 salas de vapor para doblar la madera, un cobertizo para aparejos y otros cuantos talleres. La cal que se producía en el horno era un componente esencial en la construcción de edificios en Port Arthur. Una escultura de 25 metros de largo está instalada sobre uno de los 2 varaderos del astillero, evocando la escala de los barcos que se fabricaban ahí. Una parte de Port Arthur a la que se llega solo en una embarcación es la prisión de los Point Pure Boys, que estuvo abierta desde 1834 hasta 1849 y se construyó con el propósito de ser un reformatorio juvenil del Imperio Británico. Los jóvenes delincuentes eran separados de los adultos para protegerlos de su influencia criminal. La mayoría de los chicos tenían entre 14 y 17 años, aunque el más joven fue internado con tan solo 9 años. Point Pure era conocida por su régimen de estricta disciplina y severos castigos, aunque todos los chicos recibían una educación y a algunos se les daba la oportunidad de recibir una formación básica para el comercio. Muchos de los trabajos decorativos de cantería que se encuentran en la iglesia de Port Arthur fueron construidos por estos reclusos. Otra construcción importante de Port Arthur es la prisión apartada, que fue diseñada para desarrollar un nuevo sistema de castigo, buscando la reforma de los presos a través del aislamiento y la contemplación. Los presos eran encerrados durante 23 horas cada día en celdas individuales. En ellas comían, dormían y trabajaban, con solo 1 hora al día para hacer ejercicio en solitario y en un patio rodeado de altos muros. Uno de los más famosos prisioneros políticos de Port Arthur fue el parlamentario protestante irlandés William Smith O'Brien. Él fue deportado de por vida y enviado a Port Arthur después de un intento de fuga desde la Isla María. No cumplió su condena en una de las prisiones, sino en una cabaña, que se encuentra conservada para los visitantes hasta el día de hoy. Al ser Port Arthur una zona donde no solo había presos, sino también personal militar y civil, sus mujeres y sus hijos, era lógico que se necesitara un lugar especial para enterrar a los muertos. Entre 1833 y 1877, alrededor de 1.100 personas fueron enterradas en el cementerio del asentamiento. La pequeña isla del cementerio de Port Arthur es el lugar de descanso para estas personas y tiene 2 secciones de entierro separadas. Los condenados fueron enterrados en tumbas, en su mayoría sin marcar en el extremo sur de la isla,
mientras que en el extremo norte más alto estaba reservado para entierros gratuitos y militares. El anonimato de los condenados fue reparado de alguna manera después de 1850, cuando algunas tumbas de convictos recibieron lápidas. Un lugar abandonado que, aunque sea un sitio histórico, no sería tan famoso sin algunas historias de carácter paranormal o que no podamos entender. Una de las historias más controversiales es la de una familia que fue a visitar el sitio con un niño de 7 años que tuvo una reacción muy intensa, especialmente cuando ingresó al asilo. Al principio, el niño se puso extremadamente lloroso y apretaba los puños mientras se movía involuntariamente de un lugar a otro. Los padres no le prestaron tanta importancia, pero cuando le preguntaron por qué se comportaba así, el niño solo respondía: "Estoy enojado", una y otra vez. Pero cuando ingresaron a la prisión separada, el niño comenzó a caminar en círculos y a gruñir sin sentido. La madre lo abrazó y solo le escuchaba decir: "Estoy tratando de contener la rabia". Ya que la familia no pudo continuar con la visita, regresaron a uno de los edificios más recientes y el niño cayó de rodillas, cerró los ojos y después de suspirar fuertemente, levantó la vista y dijo: "Ahora me siento mejor, todos los locos se han ido". Si este episodio hubiera ocurrido en otro lugar, la madre no hubiera podido asociar la historia del sitio histórico con lo que acababa de pasar, pero al conversar sobre este evento con un miembro del personal, este le mencionó que no era la primera vez. Otros visitantes habían reaccionado anteriormente de la misma manera. Luego, la familia descubrió que el lugar donde el niño caminó en círculos era donde se encontraba una brutal celda de confinamiento solitario, que se usó para recluir a los peores delincuentes de la época. La evidencia escrita de sucesos inexplicables en Port Arthur se remonta a 1870. Los fenómenos van desde voces incorpóreas y movimiento poltergeist hasta personas atacadas físicamente, como lo que le sucedió a una persona que sintió que la agarraban de la garganta, dejándole 4 rasguños en el cuello. También la gente ha visto a una anciana sentada en la mecedora, a una niña corriendo entre las habitaciones y escuchado pasos. Una de las guías turísticas ha sido testigo de las luces que se balancean violentamente cuando no queda nadie en la zona. Si este lugar ya tenía una historia difícil de asimilar, en la mañana del domingo 28 de abril de 1996 se hizo aún más trágica. Un hombre de la ciudad de Hobart que tenía problemas mentales se armó con 3 armas de fuego de gran potencia, una enorme cantidad de municiones y luego se dirigió a Port Arthur. Justo al norte del municipio entró en la casa de una pareja local que conocía. Adentro disparó y los mató a ambos. Condujo hasta el sitio histórico y comió en la terraza del Broad Arrow Café. Volvió a entrar en la cafetería que estaba abarrotada de clientes a la hora del almuerzo, sacó un rifle de su bolso y comenzó a disparar. En los primeros 90 segundos, 20 personas murieron y 12 resultaron heridas. El hombre luego se movió al estacionamiento adyacente, donde disparó y mató a 4 personas más e hirió a varias otras. Después de disparar indiscriminadamente a personas en los terrenos del sitio histórico, se subió a su automóvil y condujo por la antigua carretera de entrada principal a la caseta de cobro original. En esta área, 7 personas más fueron asesinadas en 2 incidentes separados, durante los cuales robó el automóvil de una víctima y abandonó el suyo. El hombre luego condujo hacia el norte. Fuera de la tienda general, mató a una persona y tomó a otro rehén. Regresó a la casa donde ocurrieron los primeros asesinatos, disparando al azar a vehículos a lo largo de la ruta e hiriendo a varias personas. En la casa, el hombre prendió fuego al auto robado. Luego llevó a su rehén al interior. Durante la tarde y noche se dispararon tiros a los agentes de la policía en la escena. En algún momento durante este tiempo, el pistolero mató al rehén. Por la mañana, prendió fuego a la casa y fue capturado por la policía cuando huía del edificio en llamas. Después de declararse inicialmente no culpable a los 72 cargos, algunos días después el hombre cambió su declaración a culpable. Por lo tanto, fue sentenciado a cadena perpetua sin derecho a libertad condicional por los 72 cargos, incluidos 35 de asesinato. Después de este evento devastador para la sociedad australiana, los gobiernos estatales y federales aprobaron nuevas leyes de control de armas que se encuentran entre las más estrictas del mundo. Los recuerdos de este terrible día permanecen para siempre con el personal del sitio histórico,
muchos de los cuales perdieron a amigos cercanos, colegas y familiares. Para conmemorar a las víctimas, se creó el jardín conmemorativo como un lugar para el recuerdo y la reflexión, e incorpora las paredes del Broad Arrow Café, donde fueron asesinadas 20 personas durante la masacre. Actualmente se está llevando a cabo un proyecto de investigación que pretende identificar a todos los reclusos y a las personas libres que pasaron por Port Arthur entre 1830 y 1877. Como parte de esta investigación, las autoridades del sitio histórico ofrecen asistencia con respecto al seguimiento de una historia familiar. El sitio histórico de Port Arthur se encuentra a 90 minutos en coche desde Hobart, y el viaje ofrece algunas de las mejores vistas turísticas de Tasmania. La carretera Arthur serpentea a través de exuberantes tierras de cultivo y bosques, con una excelente vista de la famosa costa escénica de la península de Tasmania. Muchas gracias por escuchar el podcast. Yo soy Jacqueline Isa y este fue el episodio 23 de Lugares Misteriosos. Recuerda que puedes descargar y escuchar los episodios desde Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y otras plataformas. También puedes seguirnos en Facebook, Instagram y YouTube como Lugares Misteriosos, el podcast. Hasta la próxima.